Buenos días, iglesia. Dios te continúa bendiciendo en esta preciosa mañana, ya lunes 24 de enero. Este hermoso día, hermoso y frío día con el que el Señor nos bendice, el Señor nos regala. El Señor parece que tuvo una emergencia esta mañana y tuvo que irse corriendo. Se olvidó apagar el aire acondicionado y aquí nos tiene pasando un poco de frío. Pero nos gozamos en el Creador del día, nos gozamos y nos alegramos en Él. Una vez más, damos gracias a Dios por este tiempo de compartir su palabra, palabra de vida y palabra que nos alimenta, nos instruye, nos da dirección. Y el sábado pasado compartíamos acerca de la urgencia con la que esta señora del flujo de sangre acudió a Jesús. Lo enfocamos del punto de vista donde ella obviamente tenía esa necesidad física, esa enfermedad que ya por 12 años padecía, y entendió que dentro de sus posibilidades no había más nada que hacer. Había gastado todo su dinero viendo los mejores doctores, consumiendo los mejores medicamentos. Ya no había más que hacer. Dice la Biblia que al contrario, en vez de mejorar con algo, en algo, le iba peor. Pero ella entendió que se escuchó que el maestro, el sanador por excelencia, el doctor de doctores, Jesucristo, iba a pasar por su aldea ese día. Y ella dejó todo atrás porque sabía que tenía que tener ese encuentro con Jesús. Se lanza a la calle, se abre camino donde no hay camino. Sabemos que por la multitud era casi imposible llegar a Jesús. Pero ella con esa urgencia, con esa desesperación, esa necesidad, se tiró, gateó, caminó, corrió por encima de la gente, por abajo. No sé cómo lo hizo. Lo que sí sé en la palabra de Dios es que ella tocó ese manto, ese borde del manto de Jesús, y allí fue sana. Gracias a Dios que ella logró hacer lo imposible para tener ese encuentro con el maestro, porque allí recibió su sanidad. Y nosotros por igual, tenemos situaciones ya sean físicas, una enfermedad, situaciones que no le hemos entregado al Señor, que venimos acarreando por tiempo, áreas de nuestra vida, que con esa misma urgencia que esta señora recurrió, fue al maestro, fue a Jesús. Así también nosotros deberíamos de entrar en ese trono de gracia, tener ese encuentro con nuestro Señor, y allí el Señor de misericordia, el Señor de bondad, nuestro Dios, que quiere lo mejor para nosotros, pues nos dará esa sanidad. Damos gracias a Él, damos gracias a nuestro Salvador, porque nos dio entrada a ese trono de gracias a través de su sacrificio, de su sangre en la cruz del Calvario. Y hoy el tema es un poco polo opuesto a lo que es la urgencia. Quería enfocarlo ahora de el reposo espiritual, el deslizamiento, a veces le llamamos la pereza espiritual. Y es triste porque hoy día estamos viendo cómo la iglesia lentamente se va desviando de las verdades, de las enseñanzas básicas, de las enseñanzas sólidas de la palabra de Dios. Y hubo un grupo de creyentes a quienes se le escribió la carta de los hebreos que habían avanzado tanto en su vida espiritual, que dice la palabra que ya deberían de ser maestros, pero que todavía parece que se desviaron del camino de una forma u otra, y había que alimentarnos como niños de pecho, con leche. Y dice la palabra en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y tristemente, un bebé, cuando nace, estos creyentes tristemente se habían de una forma u otra deslizado, desviado, habían llegado a una pereza espiritual. Ya debían de ser adultos, como bien dice la palabra, y todavía tienen que ser alimentados como niños. Y un bebé cuando nace, todos sabemos, toma su leche de pecho, luego el alimento
viene la papilla, luego el alimento sólido. Es un crecimiento, es un proceso por el cual pasa ese bebé. Igualmente, pues la vida espiritual de cada uno de nosotros de la misma forma. El bebé espiritual bebe su leche, los rudimentos, las instrucciones primarias de la palabra. Luego ese bebé comienza a comer su comida sólida. Pero a este grupo, ¿qué lo hizo desviarse? Bueno, asuntos que se interponen entre su fe. Ponemos atenciones a veces a las cosas del mundo en vez de concentrarnos en las cosas que tenemos que realmente concentrarnos, que es en la palabra del Señor. Eso pasa a veces porque queremos buscar revelaciones que queremos entender, revelaciones que no se nos son reveladas. Queremos llegar, ahondar en lugares donde no debemos de ahondar, o a veces no ni ahondamos, simplemente vivimos una vida muy superficial en el Evangelio. Y una vez hay una historia en la vida de David donde una vez tuvo que haber ido a una guerra, y eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 11. El rey David tuvo que estar en una guerra y se descuidó. Él dice que no, que esta guerra iba a mandar a su capitán de batalla, y que él decidió que se iba a quedar en su palacio. Y dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 11, del 1 al 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, como tenía tanto tiempo libre, estaba ocioso David. Dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real, sobre su palacio, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y todos conocemos el desenlace de esta historia. David obviamente cae con esta mujer, se ve enredado, hace una serie de tramas para inclusive matar al esposo de ella. Pero aquí el punto no es ese, el punto simplemente es ver que si Dios nos manda a estar en un lugar específico, en un momento específico, tú y yo, será mejor que estemos en ese lugar específico, en ese momento específico. Porque de no ser así, viene el enemigo, vienen los ataques, vienen las tentaciones, que son cosas que se pudieron desde el principio haber evitado si tú y yo hubiésemos estado en el lugar donde Dios quería que estuviésemos. Y también hay un momento donde Jesucristo, en el Getsemaní, ya momentos antes de morir, le dice a sus discípulos: acompáñenme, vamos a tener este momento de oración, vamos a velar. Lo que viene ahora para mí, para Jesús, era un momento difícil, obviamente, y los discípulos allí, en vez de acompañarle en oración, sus guerreros de oración se echaron a dormir. Y Jesús le dice: levántense, es hora de velar y es hora de orar para no caer en tentación. Y si Jesús dice que es momento de velar y momento de orar para no caer en tentación, haz caso a lo que Jesús dice, porque lo que Jesús dice es por el bien tuyo y por el bien mío. El dormirse espiritualmente tiene graves consecuencias. Es triste, pero hoy día podemos ver pastores, iglesias, hermanos en Cristo, en lo que han caído, porque como dice la palabra muy bien, a lo bueno quieren llamarle malo, a lo malo quieren llamarle bueno, y no es las cosas que el mundo nos está ofreciendo las que vamos nosotros a consumir. Si vamos nosotros a consumir algo, vamos a consumir la palabra de Dios. Allí está el alimento, allí están los nutrientes que tú y yo, como cristianos, necesitamos para poder sobrevivir estos tiempos, y más los tiempos que se avecinan. Hemos visto verdaderamente el relajo que hay afuera, la industria del entretenimiento, como tiene a cristianos entretenidos en un aparato, en un celular, viendo cosas que no deben ni siquiera ver. Son cosas que yo digo verdaderamente, como bien dice, se llama la industria del entretenimiento. Es una industria diseñada
para entretenerte. La crema que quita las arrugas, el agua bendita que te limpia de aquello y te limpia de lo otro, y ahí va todo el mundo. Las pastillas que te ayudan a rebajar 30 libras en una hora, y allí van corriendo millares y miles de gente buscando, porque es lo que va conformándose al mundo. Ellos se van queriendo conformar al mundo en vez de que el mundo se vaya conformando a ellos, a nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la luz, los que somos la sal de la tierra. Luz y sal somos en esta tierra. Que no se conforme verdaderamente nosotros al mundo, no nos conformemos al mundo, sino que el mundo se conforme a nosotros. Y hay un versículo en Romanos 13, 11 al 14 que dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, iglesia, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Iglesia, es hora de buscar las cosas que no se ven, porque esas son las cosas eternas. Lo que se ve es pasajero. Lo que ofrece este mundo, como Juan bien nos advirtió, no amemos al mundo, no amemos las cosas de este mundo, que de nada nos sirven a nosotros más que para desviarnos de la verdad absoluta que es Cristo. Amemos las cosas que no se ven. Fijemos las cosas, los ojos en las cosas de arriba, las cosas que son verdaderamente eternas y tienen valor para ti y para mí. Y aquel, dice la palabra, que es poderoso, porque hay salvación, hay esperanza, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloriosa, gloriosa la palabra del Señor. Te bendigo en esta mañana, como nuestro pastor Rubén López siempre nos despide. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y bendiciones hasta que sobreabunde.